Buenos días para todos. Gracias por su compañía en este valioso espacio. Hoy nos encontramos con la visita de la doctora Heidi Ramírez, médica y ginecóloga de la Universidad Javeriana de Bogotá, ginecóloga oncóloga del cancerológico. Actualmente labora en la Fundación Valle del Lili y es madre de nuestro colegio. Bienvenida, doctora. Bueno, muy buenos días a todos. Muchísimas gracias por la invitación. Gracias al colegio por esta maravillosa oportunidad y por el interés en ampliar sus conocimientos y soporte sobre este tema que es tan importante para todos. Bueno, sin más preámbulos, vamos a comenzar a hablar sobre la importancia de la vacunación contra el virus de papiloma humano. Pues como la doctora lo mencionó, soy médica, soy ginecóloga oncóloga, soy madre del colegio y pues conozco de primera mano la carga y el impacto social que tiene esta enfermedad y tengo una gran preocupación porque podamos ampliar nuestros conocimientos y estrategias para cambiar el curso que está teniendo en este momento. No puedo comenzar esta charla sin agradecer a la doctora Luz Ángela Arboleda, quien ya no nos acompaña, gran amiga, gran colega, y fue con quien iniciamos las conversaciones para poder dar este soporte y este apoyo ante la preocupación que teníamos por la caída que tuvo la adherencia a los esquemas de vacunación. Por eso esta charla se hace en memoria a ella. Hoy ve la luz, por fin, este proyecto. Entonces, resolvamos las dudas que podamos tener sobre el virus del papiloma humano. Curiosamente, la investigación sobre el virus del papiloma humano es una colaboración colombo-alemana. El doctor Harald Suhrhausen fue un médico y científico alemán, falleció este año en Heidelberg, trabajó durante toda su vida en investigación, fue un virólogo y en el 2008 recibió el Premio Nobel de Medicina debido a su gran interés. Siempre había una gran sospecha y un gran interés acerca de cuál era el origen del virus de papiloma humano, perdón, el origen del cáncer de cuello uterino que podía estar estrechamente ligado a un virus. Se planteó primero que podía ser el herpes, los estudios no eran concluyentes, pero el doctor Suhrhausen logra demostrar la estrecha relación que hay entre una infección persistente por el virus de papiloma humano, logra desarrollar las técnicas para identificar las diferentes variantes del virus y sus potenciales oncogénicos. Y esta investigación lo hace merecedor al premio Nobel. Por su parte, y de manera casi que simultánea, la doctora Nubia Muñoz, orgullosamente colombiana y caleña, médica, patóloga y epidemióloga, inicia sus investigaciones también alrededor del mismo tema. Y es ella una de los principales gestores a través de la IARC, que es la Agencia de Investigación en Cáncer de la Organización Mundial de la Salud, con sede en Francia, quien lidera todos los estudios de vacunación. Es decir, los conocimientos del doctor Suhrhausen hacen que se puedan empezar a establecer cómo modificar el curso natural de la enfermedad y se desarrollen vacunas. La doctora fue también propuesta para ganar el premio Nobel, no lo ganó, pero ha recibido múltiples condecoraciones y reconocimientos por su gran esfuerzo y su gran apoyo al desarrollo y al cambio de la historia natural de esta enfermedad. Entonces, hablemos ahora de qué es un virus. Esta es como la agenda que vamos a desarrollar, qué es un virus, cómo está formado el VPH, cómo se adquiere, por qué debo conocerlo y por qué puede ser peligroso y cómo puedo prevenirlo. No pretendo ser ni bióloga ni mucho menos dar una charla sumamente académica, sino quiero que se manejarla en un lenguaje muy sencillo para que todos podamos resolver, despejar muchas dudas y muchos mitos que tenemos en nuestra cabeza.
Entonces, los virus pues, son unos microorganismos que están formados básicamente por proteínas, por DNA, y estas proteínas se organizan de maneras diferentes, generando unas regiones diferentes dentro del virus. Dependiendo de la organización y el orden que estas proteínas puedan tener, vamos a tener diferentes formas de virus, y eso es lo que hace que tengamos unos tipos de virus de bajo riesgo, es decir, que tienen una poca capacidad oncogénica, porque la capacidad de replicación de este virus es baja y no se introduce completamente dentro de la célula humana, y que tengamos otros de alto riesgo. Estos de alto riesgo son los que conocemos como de alto potencial oncogénico. Están acá enumerados, siendo el 16 y el 18 los principales responsables de la carga de cáncer, especialmente en mujeres, pero no podemos desconocer la presencia de los otros 15. Realmente estos son los que representan un peligro y representan nuestro motivo de estudio, de investigación y de esta charla. Traigo esta foto un poco densa de la formación del virus porque es importante que tengamos en mente esta partecita, que es la proteína principal de la cápside, que es la que genera la mayor proporción de respuesta inmune, es decir, la que hace que el cuerpo lo identifique y permita que se generen algunas defensas para que haya una reacción por parte nuestra, es decir, que nos podamos defender. ¿Listo? Bueno, pero ¿cómo adquiero yo el virus de papiloma humano? Eso es que me lo pegan, lo cojo en el baño, lo paso por saludar a alguien. No. Realmente esta es la principal enfermedad de transmisión sexual y se adquiere por contacto entre piel y mucosas infectadas, bien sea por relaciones sexuales vía vaginal, vía anal o vía oral. Por lo tanto, es la infección de transmisión sexual más común. Mientras nosotros seamos sexualmente activos, vamos a estar siempre expuestos a encontrarnos con el virus de papiloma humano. Aproximadamente se establece que 9 de cada 10 personas que tienen relaciones sexuales han estado en contacto con el virus y ni siquiera se han dado cuenta o lo han percibido. Porque realmente lo grave o lo trascendente con esta infección no es tener el virus, sino que el virus persista. Y de esto ya voy a hablarles un poco más. Esta persistencia es la que puede llegar a generar cáncer en los humanos. Los factores de riesgo y los factores protectores. Los factores de riesgo son pues el inicio temprano de relaciones sexuales. Sabemos por estudios y estadísticas que nuestros adolescentes están comenzando su actividad sexual cada vez más temprano y cada vez más promiscua, lo cual hace referencia a un comportamiento sexual riesgoso y con mucho desconocimiento o con muy poca orientación por parte de los adultos. Se sabe que el inicio de relaciones por debajo de los 18 años y el tener más de 4 compañeros sexuales en la vida aumenta el riesgo, así como el tener relaciones sexuales con una persona que haya tenido múltiples compañeros sexuales también puede aumentar el riesgo. El déficit inmunitario, personas que sufran de enfermedades que comprometan el sistema inmune, como son el lupus, las artritis reumatoideas, el cáncer, el recibir medicamentos que afecten al sistema inmunológico, el VIH, también pues obviamente van a ser factores de riesgo. El tener muchos hijos, porque genera por vía vaginal, esto genera muchos traumatismos a nivel del canal cervical y puede favorecer la inclusión del virus en el tejido. Los hábitos alimenticios malos, el fumar, disminuye la capacidad de reacción primaria del sistema inmunológico y, por supuesto, el tipo viral. No es lo mismo adquirir una infección por un tipo de virus de bajo riesgo que por uno de alto riesgo o, dentro de los de alto riesgo, un 16 o un 18. Los factores protectores, pues indiscutiblemente la vacunación, que es nuestro tema. Segundo, una sexualidad responsable. Muchas de las mujeres o muchas de las jóvenes hoy en día simplemente piensan que
al tener relaciones sexuales se sienten más grandes y con tomar anticonceptivos lo tienen resuelto. Y realmente podemos resolver el tema de un embarazo, pero no el de una enfermedad de transmisión sexual. Y ante esto no solamente estamos hablando de VPH, estamos hablando también de hepatitis B y estamos hablando de VIH. Entonces, una de las recomendaciones es que adicional a que se utilicen métodos de planificación, se utilicen métodos de barrera que disminuyen la proporción o la exposición al virus. La circuncisión se ha establecido por algunos estudios que ofrece un factor protector a las parejas de hombres circuncidados y es una de las recomendaciones que algunos grupos hacen. Otro es un tamizaje adecuado. ¿Qué es un tamizaje? Es poder detectar tempranamente una enfermedad o las personas que están en riesgo de sufrir una enfermedad para poder ejecutar acciones e impedir su desarrollo. ¿A qué hace esto referencia? Pues a tomar una citología en el momento que convenga y a que se tomen las acciones respectivas cuando esta citología o esta prueba de VPH, según corresponda, al final de la charla lo voy a explicar con mayor detalle, tengan lugar. Y por supuesto a los tratamientos oportunos cuando ya hemos encontrado enfermedad. Bueno, pasemos al siguiente punto. ¿Por qué debo conocer el virus y por qué debo considerarlo peligroso? Pues porque cuando el virus se queda en el tejido puede causar lesiones precancerosas y puede causar cáncer. Y durante mucho tiempo se dijo que la enfermedad afectaba simplemente a las mujeres y al cáncer de cuello uterino. Y sí, la principal carga de enfermedad, el 90% de la carga de enfermedad por virus de papiloma humano la llevan las mujeres, pero también puede afectar a los hombres. Y puede afectarlos a nivel de orofaringe, a nivel de pene, a nivel de ano. Y a las mujeres no solo nos puede afectar a nivel del cuello uterino, sino también a nivel de vagina y de vulva. Como les digo, el 90% de la carga de enfermedad de cáncer está alrededor del cuello uterino. Alrededor de 600,000 casos por año se diagnostican de esta enfermedad. El 14% lo ocupan los cánceres de vulva y de vagina, mientras que el de pene solamente son aproximadamente el 3 al 10% de los casos. Bueno, entonces vamos a hablar de qué es una enfermedad persistente por el virus de papiloma y cómo es que se comporta. A grosso modo y de una manera muy gráfica, vamos a ver que esta configuración que hay acá es como se ve en un microscopio el tejido normal del cuello uterino. Es como si tuviéramos un edificio de 3 pisos, donde toda la estructura y toda la arquitectura de ese edificio es completamente normal. En este momento, cuando se inicia la actividad sexual, se puede exponer una mujer al virus de papiloma humano y tiene una posibilidad de regresar del 80 al 90%. Es decir, uno puede tener una relación sexual, encontrarse con el virus, el sistema inmunológico entra, viene acá y dice, venga, usted no es de aquí, vámonos, y lo elimina. Y esa persona nunca se dio cuenta que tuvo una infección por VPH. Sin embargo, hay un 20% de estas mujeres que no tienen esa misma suerte. Y al cabo de un tiempo que es prolongado, esto pueden pasar meses, incluso años, el virus se va quedando en esta primera capa. Es como un huésped que decide vivir en el primer piso de ese edificio que nosotros teníamos. Y él se empieza a acomodar muy bien en ese primer piso y entonces ya esta mujer tiene más de 25 años y está en edad de realizarse una citología y realizamos la citología y encontramos evidencia de que realmente ese virus está allí. Pero pues ella no presta atención, no hace nada, entonces pues el virus dice, ve, aquí yo estoy viviendo bueno y de aquí para arriba hay más apartamentos que yo puedo ocupar. Entonces él decide empezar a ocupar ese segundo y ese tercer nivel de ese edificio, hasta que lo ocupa completamente. En este punto ya hemos pasado aproximadamente entre 10 y 15 años, y es cuando tenemos lesiones precancerosas que se conocen como lesiones intraepiteliales de alto grado, NIC2 o NIC3,
por sus siglas en español. Aquí ya es una enfermedad. Esto ya es una enfermedad. Acá está representado lesiones cervicales de alto grado y todo esto hace parte de la infección persistente. Pero esta chica decide que no pasa nada, que la vida hay que seguirla, que eso se va a ir solo. Y entonces, cuando pasan unos 10 o 15 años más, empieza a tener algunos síntomas que no son normales y decide consultar. Y es que todo este tejido que estaba ocupado por el BPH dice, venga, pero yo necesito encontrar más tejido y romper e ir hacia los tejidos que alimentan a ese edificio, como estamos haciendo el paralelo. Y entonces es cuando tenemos ya un cáncer invasor. Y ese es el cáncer de cuello uterino. Si nosotros logramos intervenir acá en el momento del inicio de la actividad sexual y fortalecer al sistema inmunológico para que una vez se enfrente a este virus y todas logren entrar en esta regresión, todo esto es evitable. Cuando no podemos lograrlo, pero podemos evaluarlas a tiempo, que es lo que se habla de prevención secundaria, y es detectarlas en el punto de enfermedades precancerosas, podemos tratarlas y es cuando decimos que podemos curarlo a tiempo. Pero tristemente, hoy en día tenemos pacientes de 30 años llegando en este punto, en estados avanzados. Y es lo que tiene prendidas las alarmas a nivel mundial. La importancia de la patología cervical, pues es que se nos convirtió en un problema de salud pública. Para nosotros tenemos una incidencia alrededor del 36.4 por 100.000 habitantes, es mucho cáncer, más o menos 6.800 mujeres se diagnostican cada año y de esas muere la mitad. Y es que no es solamente ese el problema, es que se pierden años de vida útil. Se pierden 1.56 millones cada 5 años de vida útil y se pierden mamás, que son tan importantes para las familias. Se pierde estructura social, se pierde tejido social, porque se pierden las cabezas de esas familias. Muchas de ellas son mujeres de estratos socioeconómicos bajos que solamente tienen a sus hijos a sus mamás y sus mamás a sus hijos. Entonces, el problema realmente es un problema social. Y por eso es que todos debemos ser conscientes y tomar acciones. Las estadísticas más recientes nos han mostrado que básicamente el problema más grande está ubicado a nivel de África subsahariana y a nivel de Latinoamérica. Como les decía, 604.000 nuevos casos se reportaron en el año 2020, de esas mujeres 342.000 murieron y el 90% de la carga de la enfermedad está en países de bajos recursos y recursos medios. Nosotros, curiosamente, para el Banco Monetario Internacional, pues somos un país de recurso medio, no de bajos recursos, y pues caemos dentro de la estadística. En nuestro país, cada día 12 mujeres son diagnosticadas con la enfermedad y 5 mujeres mueren a diario por esta enfermedad. Eso es demasiado. Como les decía antes, hay distintos puntos de actuar dentro de la prevención en cáncer. Entonces, el primero se denomina la prevención primaria y es modificar los factores de riesgo antes del inicio de la enfermedad. Aquí es cuando hablamos de vacunas. El otro es la prevención secundaria, es el tamizaje, es intervenir la fase preclínica de la enfermedad, detectar la paciente que está en riesgo, como les mostraba en la gráfica, y poderla intervenir y sacarla de ese curso natural de la enfermedad. Y la prevención terciaria, pues ya es el tratamiento cuando aparece la enfermedad y la rehabilitación, bien sea curativo o paliativo si hemos encontrado la enfermedad muy tarde. Pero como les mostré estas estadísticas y les dije, el problema es realmente grande y preocupante y el objetivo que se ha propuesto la Organización Mundial de la Salud es reducir a 4 por 100.000 la incidencia de esta enfermedad para el año 2030. En ese orden de ideas, lanzó esta estrategia mundial para acelerar la eliminación del cáncer de cuello uterino, que se llama la estrategia 90-70-90. Y nos tiene motivados a todos los médicos en todas las instancias, tanto administrativas como clínicas y de salud pública, en poderla poner en marcha y
asegurar y garantizar que podamos cumplir esos objetivos. ¿De qué se trata? Y este pues es el punto directo de esta charla. El 90% de las niñas deben estar totalmente vacunadas con la vacuna de VPH antes de cumplir los 15 años para el 2030. El 70% de las mujeres antes de los 45 años deben tener una prueba de detección del virus de papiloma humano, es decir, deben tener una buena prueba de tamizaje que permita detectarlas a tiempo. Y el 90% de las mujeres que son diagnosticadas con cáncer o con lesiones precancerosas deben tener el tratamiento indicado y oportuno para su enfermedad. Pero el principal punto de acción, indiscutiblemente, es la vacunación. Bueno, ¿y qué es la vacuna contra el virus de papiloma humano? Pues la vacuna es una elaboración sintética de la proteína L1. Recuerdan que les mostraba en la parte inicial, en la configuración del virus, se generan unas partículas similares al virus, conocidas como, por su sigla en inglés, VLPs, y que son la parte que más despierta al sistema inmunológico. No contiene partículas de virus vivo atenuado, no se inocula el virus, y la vacuna adicionalmente cuenta con un agente que es una sal de aluminio para estimular al sistema inmunológico a que trabaje mejor y se eleve el número de anticuerpos. Indiscutiblemente, desde el punto de vista de salud pública, es la mejor opción en estrategias de prevención. Es mucho mejor vacunar toda una población, tener cohortes de niñas vacunadas, que tratarlas por una enfermedad que es prevenible en 20 o 30 años. De estas vacunas tenemos en el momento solo 2, inicialmente se desarrollaron 3. Se desarrolló Cervarix, que se conocía como la vacuna bivalente, que ofrecía protección para virus 16 y 18, y estaba avalada para mujeres de 16 a 25 años. Gardasil, que es la vacuna cuadrivalente que contiene protección, partículas similares al virus del 6 y el 11, que son 2 virus de bajo riesgo, pero que producen muchas verrugas genitales que son igualmente incómodas y se presentan, una vez se adquieren y se presentan, se van a repetir en cualquier momento de la vida. Más los virus 16 y 18, que son los que más potencial oncogénico tienen. Y está aprobada desde el año 2006 por la FDA, la Agencia Regulatoria de Medicamentos y Alimentos de los Estados Unidos, por la EMA, que es la Agencia Europea de Regulación, y en nuestro país fue aprobada posteriormente y se ha utilizado y es la que se sigue utilizando. Posteriormente se desarrolló Gardasil, que es una vacuna no navalente que contiene las mismas 4 partículas similares al virus de Gardasil 4, más 5 tipos virales adicionales del grupo de alto riesgo, como son el 31, el 33, el 45, el 52 y el 58. Y desde el 2014 está aprobada y está recomendada tanto para hombres como mujeres, de los 9 a los 26 años, perdón. ¿Qué nos dicen los estamentos internacionales? La OPS, que es la Organización Panamericana de la Salud, miembro de la Organización Mundial de la Salud, nos dice, la vacuna debe darse desde los 9 hasta los 26 años en 2 dosis que se den, una dosis inicial, la siguiente a los 6 meses, y garantizar al menos una dosis en este grupo etario, entre los 9 y los 14 años. Este grupo etario es el más importante porque aún ese sistema inmunológico es extremadamente ávido y competente por desarrollar los anticuerpos. Entonces, una sola dosis es suficiente para ese grupo etario. Y los mayores de 27 años se individualizan a criterio de médico, a criterio de factores de riesgo por otras enfermedades, a criterio de ya el desarrollo de otra patología, es decir, son un punto independiente, no un punto de estrategia de salud pública.
La American Cancer Society, ¿qué nos dice? La vacuna está recomendada para niñas entre los 9 y los 12 años. Si no han tenido la dosis en esta edad, pues úsela y complete el esquema entre los 13 y los 26 y definitivamente no se la recomiendo a los mayores de 26 años. El Ministerio de la Sanidad en España nos dice, de 9 a 14 años, todas las niñas. Se las pongo y el gobierno se la cubre. Se la recomiendo a los niños en el mismo grupo de edad, pero deben costearla los padres de familia. No está incluida en el plan obligatorio de salud. Y por encima de los 14 años, tanto niños como niñas, hasta los 26, igualmente pueden costearla, pero no se las incluyo. ¿Cómo se ha distribuido la vacunación a nivel mundial? Con sorpresa, vemos que aún hay muchas regiones donde no se han establecido planes, estrategias gubernamentales de vacunación. Una muy preocupante para nosotros es Venezuela, por supuesto Nicaragua y Cuba. Gran parte de África, que tiene una carga importante de la enfermedad, y gran parte de Asia no ha recibido todavía la vacunación completa. Otra parte de Asia ha recibido programas especiales y Australia tiene un programa modelo, porque ellos comenzaron la vacunación simultánea de niños y de niñas desde el 2007 con unas cohortes que ya tienen más de 10 años de seguimiento, demostrando amplia seguridad y amplia eficacia y disminuyendo dramáticamente los casos tanto de verrugas como de lesiones precancerosas y de cáncer de cuello uterino. Nosotros como país estamos identificados por la OPS. Desde el 2012 tuvimos una introducción completa con una estrategia y pues desafortunadamente nuestro vecino no lo ha hecho y hoy en día vemos los resultados. Esta fue la estrategia que se lanzó orgullosamente en el 2012, que vivan las mujeres, tal vez muchos de ustedes las recuerden. Habían muchos comerciales con la primera dama, Clemencia de Santos. Cada regional de salud departamental decidió mostrar sus mejores afiches. Este afiche de acá es desarrollado por la Gobernación del Valle, este es de la Secretaría de Salud del Tolima, y se desarrollaron muchísimas campañas y muchísima acogida. El programa se inició en agosto del 2012, se inició con 3 dosis, la de inicio, la siguiente a los 2 meses y la siguiente a los 6 meses. Pero a finales del 2012, en principios del 2013, se estableció que era mejor ampliar, y este esquema se inició únicamente para las niñas de 9 años en 4º grado de primaria, pero se estableció que era importante ampliarnos para ejercer mayor cobertura hasta el grado 11 y se estableció a partir del 2013 un esquema de 0, 6 y 60 meses para poderles garantizar al menos 2 dosis en etapa escolar. Con este esquema veníamos muy bien, éramos realmente un ejemplo a seguir en la región, logramos una cobertura cercana al 90%, pero llegan los reportes de los casos del Carmen de Bolívar. Niñas que empiezan a llegar con dolor de cabeza, desmayos, adormecimiento de piernas y manos, dolor en el pecho, dificultad para respirar y no sabemos por qué se está presentando esto. Esto inicia a finales de mayo del 2014 y comienzan a presentarse varios picos. Este es el documento del Instituto Nacional de Salud, es el proceso que hacen sobre la información detallada de este brote. Se denomina un brote de evento de etiología desconocida, es decir, una causa que no conocemos en el Bolívar. Es un documento muy bien desarrollado, muy detallado. Su primera parte es narrar los antecedentes, dice el 30 de mayo se presentan estos casos, el 3 de junio se recibe la alerta a nivel del Estamento de Vigilancia y Control de la Nación para estos casos,
Se desconoce si esto es secundario a una intoxicación alimentaria, al uso de sustancias psicoactivas, al uso de la vacuna, a problemas del agua, contaminación, en fin, no se sabe qué es. Se va al campo y se utilizan unos métodos de estudio, que fue analizar qué había pasado en niñas, adolescentes y jóvenes que consultaron por síntomas entre el 28 de mayo y el 15 de octubre. Se establecieron estas variables para analizar, como fueron sexo, EPS, municipio, barrio, vereda, teléfono, fecha de vacuna, lote, carnet, qué antecedentes tenía la paciente, cuándo consultó, cuántos síntomas presentó, qué casos nuevos hubo. Se detallan porque todas presentaban los mismos síntomas. Las parestesias son adormecimientos, bien sea de miembros superiores o inferiores, dolor de cabeza, dificultad para respirar, náusea, vómito, dolor muscular, desmayos, que es la lipotimia. Si fueron remitidas a otra institución, si se hicieron interconsultas, qué nivel escolar tenían y cuántas dosis habían recibido. Se hace una revisión de las historias clínicas, se hace una búsqueda activa y retrospectiva y se busca en otros colegios de la región, no solo en el que se presentaron la mayoría de los casos. Se hace una revisión de alimentos de la cafetería, se toman muestras de sangre en las pacientes para mirar niveles de plomo y mirar consumo de sustancias psicoactivas. Se hacen diagnósticos de salud y saneamiento municipal para revisar los niveles de contaminación del agua. Se hace una revisión y análisis de los registros municipales. Y con gran sorpresa, encontramos estas curvas de presentación. Los epidemiólogos nos dicen que cuando se presenta un brote por una infección o por una contaminación, pues realmente debe haber como o una curva que sea en ascenso o una curva que aparece y se mantiene y de pronto aparece en otros casos, pero no hay cómo explicar unos descensos que casualmente se presentan los fines de semana, como ustedes pueden ver. Estos puntos que están acá, este gran paréntesis, son las vacaciones de mitad de año. Y estas son las fiestas patronales de la Virgen del Carmen. Y posteriormente vuelve y aparece otro pico. Y posteriormente aparecen picos aislados cuando empiezan a llegar las visitas de los medios de comunicación, de los entes gubernamentales y de los políticos. Pero no hay ninguna explicación clínica, ni científica, ni en laboratorios que pueda explicar qué fue lo que ocurrió. ¿Cuáles son las conclusiones? Los grupos más afectados fueron las niñas entre 13 y 15 años, pero casualmente hubo 8 hombres. Para ese entonces no estaba aprobada la vacuna en hombres en nuestro país y no se vacunaron. Y hubo 6 mujeres que estaban fuera del rango de edad de objeto de la vacunación que también presentaron los mismos síntomas. Por lo tanto, cabe la duda de generar una asociación directa entre la vacuna y la presentación de los síntomas. La mayoría de los cuadros clínicos del evento se resolvieron rápidamente sin dejar secuelas, aun cuando se presentaron algunos casos a repetición. Los diversos análisis clínicos realizados a los pacientes afectados mostraron ausencia de alteraciones físicas en el examen o alteraciones significativas en las pruebas de laboratorio o estudios electrofisiológicos o imágenes diagnósticas, como les mencioné anteriormente. No se documenta enfermedad en personas expuestas a la misma condición, encontrando un estado general de tensión o estrés físico, psicológico o social, donde el estímulo estresor atribuido o identificado por la comunidad ha sido la aplicación de la vacuna contra el VPH y en el que la atención de múltiples actores ha contribuido al reforzamiento y mantenimiento de esta problemática. Es posible que la rápida propagación de los casos se pueda atribuir a la transmisión de la enfermedad a través del aprendizaje por observación audiovisual. Dentro de los antecedentes médicos relevantes en los individuos relacionados con el evento, se presentaron condiciones similares al cuadro clínico en este estudio en meses anteriores, 3 a 16 meses antes de la administración de la vacuna. De otra parte, también se encontraron presencia de patologías psiquiátricas en algunos casos del evento, como fueron intentos de suicidio, depresión y posible abuso sexual. Con respecto al consumo de plomo,
Los niveles de plomo en sangre medidos en esta población estuvieron todos dentro de límites normales. Solo hubo 2 niñas con un ligero incremento y al entrar a evaluar sus variables sociodemográficas encontró que vivían en una chatarrería. Sus padres se dedicaban a esto y por lo tanto pues tenían un factor ambiental adicional de exposición. Se detectó también que los niveles de contaminación del agua por otras sustancias y que no tienen ninguna relación con este episodio son altos y que la calidad del agua y el sistema del acueducto del municipio no es la esperada para estos tiempos. Y pues bueno, esto fue un castillo de naipes. Esto fueron titulares de prensa por montones. Esto obligó a que se realizaran estudios de investigación, incluso en cabeza de la doctora Muñoz. Desde el London School se lideró una investigación también y concluyen que esto no fue más que una enfermedad psicógena masiva. Y esto hace que la tasa de vacunación que traíamos en el 2014, el 2016 pase a un 14% para una dosis y al 5% para 2 dosis. El mismo doctor Surhausen es entrevistado en El Tiempo y dice, la del VPH es una de las vacunas más seguras del mundo y es lo que mejor nos va a ayudar a combatir el cáncer. Pero a dolor de cabeza que nos ha quedado esto, porque volvamos a convencer al mundo entero de que realmente la vacuna es segura y la necesitamos. El Instituto Nacional de Cancerología en el año 2018 lanza este documento sobre la seguridad contra la vacuna de la vacuna contra el cáncer de cuello uterino y nos dice, bueno, la Organización Mundial de la Salud tiene un ente que se encarga de generar vigilancia especial sobre las vacunas. Es este ente de la Agencia Global de Sistemas de Vacunación, por sus siglas en inglés, y nos dice, vean, en el mundo se han dado ya más de 300 millones de dosis y solamente se han reportado casos de alergia en 1.7 casos por millón de dosis. No hay reacciones adversas serias relacionadas con la vacuna. La vacuna es segura. Y claro, que casos como los que pasaron en el Carmen de Bolívar se han reportado en otros países. En Japón se reportaron en el 2013 y los estamentos gubernamentales hicieron una investigación similar. No encontraron ninguna asociación tampoco. Fueron solo 50 casos reportados y su decisión como gobierno fue, ok, no vamos a seguir haciendo un programa masivo de vacunación. La vacuna está disponible, el gobierno la paga, quien quiera ponérsela la puede poner. Dinamarca y España han tenido casos similares, casos muy aislados, muy puntuales. Han tenido el apoyo de la Agencia Regulatoria Europea para Medicamentos y han dado con la misma respuesta. No hay reacciones adversas serias que liguen a la vacuna con un deterioro en la salud de nuestras adolescentes, por lo tanto, es segura. El Instituto Nacional de Cancerología pues habla también sobre los resultados de la investigación que les acabé de mostrar del Instituto Nacional de Salud, donde se llega a la conclusión de que no hay una asociación directa y esto fue producto de una alteración psicógena masiva. El Comité de Prevención y Control de VPH de Bélgica en el año 2017 lanzó un documento muy serio y muy firme porque se aseguraba que el problema con la vacuna estaba derivado a partir de las sales de aluminio que generaban una respuesta inmunológica muy elevada y que esto era lo que estaba aumentando las enfermedades autoinmunes en niñas y adolescentes. No se encontró realmente un aumento en la incidencia. Tenemos que recordar que en la vida todos tenemos riesgos de llegar a desarrollar alguna enfermedad. Y cuando utilizamos un agente adicional, pues hay que evaluar directamente si este agente está aumentando esos riesgos que de base nos pudieran ocurrir. Y eso es lo que se hace en los estudios de eficiencia y de seguridad antes de desarrollar o cuando se está desarrollando un producto antes de ofrecérselo al público. Esto tiene muchos procesos.
e incluso una vez lanzado al mercado los medicamentos, tienen que seguir en vigilancia y tienen que hacerse alertas. Y se hacen cuando de verdad se encuentra una asociación entre una enfermedad y un desenlace producido por el medicamento o por el producto que se esté utilizando. Pero este comité nos dice definitivamente no hay una alteración, no hay un aumento en el número de enfermedades autoinmunes en estos grupos etarios. Y lo que sí se sabe es que la vacuna contra el VPH es efectiva para prevenir la enfermedad cervical, incluida su fase premaligna. Es decir, puede intervenir y evitar, como les mostré en el gráfico inicial, todo el curso natural de la enfermedad. La seguridad de la vacuna está actualmente respaldada por información proveniente de estudios de alta calidad diseñados con un rigor epidemiológico extenso para medir la frecuencia de impactos de eventos adversos secundarios al uso de esta vacuna. Este documento es muy interesante porque es como el renacer de toda esta historia. Es cómo pasamos de la pesadilla a un resplandeciente y prometedor amanecer. Esto es un documento que fue desarrollado por el doctor Carlos Castro, que es el presidente de la Liga Colombiana de Lucha contra el Cáncer, la doctora Marta Marín, que en su momento era la ministra de Salud, la doctora Miyerlandi Torres, secretaria de Salud Municipal de Cali, y la doctora Nubia Muñoz, quien ya les comenté quién es, y pues que además es profesora emérita del Instituto Nacional de Cancerología. Y ellos pues acá nos muestran las tasas de cobertura que nosotros teníamos contra el VPH y los nuevos cánceres de cuello uterino. Entonces, cuando comenzamos en el año 2012, teníamos una cohorte de las niñas que habían nacido en el 2003 y con estos niveles que alcanzamos de primera dosis del 98% y 88% de pauta completa, se lograron evitar 4.300 casos y 1.900 muertes por cáncer de cuello uterino. En junio del 2014, pues es el impacto que tenemos con el caso de Carmen de Bolívar y tenemos una crisis en la vacunación que cae dramáticamente. En el 2015 empezamos a resurgir un poco, en el 2016 caemos vertiginosamente, solamente un 14% recibe una dosis y el 5% la pauta completa, y eso hizo que para la cohorte de niñas nacidas en el 2007 solo pudiéramos evitar 220 casos. Se estima que por cada 1.000 niñas vacunadas contra el VPH en Colombia se previenen 13 nuevos casos de cáncer de cuello uterino y 6 muertes por esta causa. Eso es impactante. Entonces, pues, ¿qué vamos a hacer? ¿Cómo vamos a levantarnos de allí? Se organizó una mesa de concertación entre muchos estamentos, la Liga Colombiana de Lucha contra el Cáncer, el Instituto Nacional de Cancerología, Profamilia, las sociedades de ginecólogos, las sociedades de pediatría, las asociaciones de padres, el Ministerio de Salud, las secretarías de salud. Y se empezó a trabajar se hizo una reunión conjunta también con un grupo de colaboradores internacionales para la prevención y el control en Bogotá en el 2018 para desarrollar estrategias que nos ayuden a mejorar. Entonces se desarrollaron varios frentes. Uno de ellos fue realizar un curso en línea con el Instituto Catalán de Oncología para médicos para explicarles que la vacuna sí realmente es segura para que puedan introducirla en su población y puedan educar a su población. Y se creó el proyecto Arauca. Arauca es una zona del país donde la incidencia de cáncer de cuello uterino es sumamente alta y la aceptación a la vacuna es sumamente baja. Y lo que se hizo fue a través de los medios audiovisuales locales, prensa, radio, voceadores, invitar a la población a charlas para educarlas y explicarles todo esto que estamos haciendo en esta charla. Y después de iniciado este proceso, se logró pasar de un 5% en una primera dosis, en el 2018 se pasó a un 41% y a un 83% en el 2019. Y pues una vez realizado esto, se dijo, bueno, hay que replicar esto mismo en todos los estamentos de salud regionales.
Hay que procurar realizar estrategias en medios, hacer planeación, ejecución, evaluación, que sigan estos mismos lineamientos, que eduquemos a nuestros médicos y que las ESES, que son las entidades, las empresas de salud del Estado, se encarguen de vacunar a nuestra población. Y esta gráfica que tengo acá son las tasas de vacunación de VPH en Santiago de Cali entre el 2012, que veníamos muy bien, cercanos al 99%, 2014 caemos dramáticamente, bajamos en 2016 hasta un 1.6%, y en cabeza de la doctora Torres, hay que reconocerle esto, empezamos desde el 2017 a ascender, y de la doctora Lesmes a nivel municipal en el Valle, empezamos a ascender con la primera dosis, que es la curva azul, y las segundas dosis vuelven a caer, pero bueno, venimos recuperándonos. Cali ha sido uno de los municipios que ha demostrado mayor interés, porque nuestras cifras son bastante altas. Entonces, empezamos a desarrollar de nuevo campañas que nos inviten a nuestras niñas escolarizadas entre 9 y 17 años a recibir la vacuna. Se han hecho jornadas de vacunatón, la más reciente fue el 30 de septiembre, y por política de salud, para este entonces, desde el 2018, se propuso realizar un esquema de 2 dosis únicamente, 0 y 6 meses. Pero la última actualización de la vacuna nos ha dicho, que se hizo el 30 de septiembre, nos ha dicho, venga, vamos a hacer un cambio. Lo ideal es que los vacunemos más temprano. Entre más temprano, mucho mejor. Lo habíamos hablado durante la charla. E incluyamos los niños. Eso es importante. Y el gobierno lo ha hecho. El gobierno ha incluido en su plan obligatorio de vacunación, en su PAI, a los niños de 9 años únicamente, con una dosis única. Y a las niñas entre los 9 y los 17 en etapa escolar, también con una dosis única. Si bien lo ideal es que sea entre los 9 y los 14, idealmente 9 y 12, ojalá antes de iniciados sus relaciones sexuales, vamos de los 9 a los 17 con una dosis única. Y vamos con una dosis única de Gardasil tetravalente, la vacuna que tiene protección contra 4 tipos virales. 6 y 11, 16 y 18 es la vacuna que se administra por parte del gobierno. Bueno, y la pregunta es, ¿y qué hacemos con los hombres de 10 a 26 si en todas las guías que veíamos nos hablaban que podíamos ir hasta los 26? ¿Sí? También pueden recibirla. Claro que sí. Pueden recibirla y se recomienda 2 dosis que deben ser 0 y 6 meses y deben recibir Gardasil 9. En nuestro país, Gardasil 9 quedó para uso exclusivo de elección particular, es decir, para quien la quiera adquirir. El plan obligatorio, el programa de inmunizaciones, incluye solamente Gardasil 4. Y pues hay que pagarla. Están más o menos alrededor de 500.000 pesos dosis. ¿Y dónde puedo acceder a la vacuna? Aquí en Cali. Esta IPS Preventiva Farallones ofrece unas tarifas bastante asequibles y tiene unos planes de vacunación muy juiciosos. Obviamente, instituciones reconocidas de nuestra ciudad, como lo son la Fundación Valle de Lili e Invanaco, tienen unidades de vacunación y cuentan con la vacuna. Las cajas de compensación, como son Confandi y Confenalco, cuentan con la vacuna y cuentan con estrategias para poder hacer unos esquemas de vacunación y unos pagos asequibles según el nivel de ingresos de las familias. Y la EPS Sanitas también es de las EPS que cuenta con unas, ISURA también cuenta con sedes de vacunación que cuentan con las vacunas y que se pueden pagar de manera independiente. Y esta es una pregunta muy frecuente. Bueno, yo ya me vacuné, yo estoy protegida, yo no necesito hacerme nada más y pues no necesito hacerme la citología. Pues la respuesta es un rotundo no. Una cosa es realizar una vacunación y una prevención primaria, pero la vacuna, si bien tiene una eficiencia, una eficacia de protección alrededor del 90%, no es el 100%. Y todas las mujeres debemos realizarnos pruebas de detección temprana de esta manera.
En nuestro país está establecido que a partir de los 25 años debemos tomarnos una citología convencional cada 3 años. No debemos hacernos pruebas de tipificación viral antes de los 30 años porque es muy probable que estemos en esa fase de adquisición del virus donde puede salir pero aún no hay enfermedad y podemos sobrediagnosticar. Entonces no es ideal, la prueba no se debe hacer antes de los 30 años. Entre los 25 y los 30 hacemos pruebas de citología y a partir de los 30 años y hasta los 65 tomamos la prueba de virus de papiloma humano, que lo que hace es buscar esos 15 tipos de virus de alto riesgo que son los que realmente nos preocupan y que pueden hacernos daño para poder saber si hay algo, si esta prueba es positiva, pues pasar a algunos estudios ya que sean diagnósticos. La citología ni la prueba de BPH son pruebas diagnósticas, son herramientas de tamizaje, de detección de personas en riesgo. Bueno, y los mensajes para llevar a casa. El BPH es una infección de transmisión sexual muy común. Tener BPH no es igual a tener cáncer, es un factor de riesgo para este. La infección persistente por BPH puede causar enfermedades precancerosas y cáncer, tanto en hombres como en mujeres. La mejor forma de prevenir el BPH es a través de la vacunación y de una sexualidad responsable. La vacuna está cubierta por el gobierno y es Gardasil 4 en una sola dosis para niñas de 9 a 17 años y para niños de 9 años. La vacuna puede aplicarse a mujeres de 18 a 26 años, así como a niños de 10 a 17 y hombres hasta los 26 con costo y es Gardasil 9. Y por supuesto que los invitamos a que acudan o permitan que sus hijos vengan a participar de la jornada de vacunación que vamos a hacer en el colegio este 30 de noviembre entre las 8 y las 12 del día. Niñas de 9 a 17 y solamente los niños de 9 años. No es necesario que los estudiantes vengan acompañados de sus familias. Obviamente, toda esta información llegará a sus correos dirigida por la doctora Claudia y con la debida aprobación del colegio. Creemos un futuro sin cáncer cervicuterino. El momento es ahora. El 4 de febrero es el Día Mundial contra la Lucha del Cáncer y el 26 de marzo es el Día de la Prevención del Cáncer de Cervix. Todos podemos. Muchísimas gracias. El chat está abierto y quedamos atentos a sus preguntas. Igual que estás todavía con tu cámara. Okay. Muchísimas gracias, doctora Heide. Ha sido una información bastante valiosa para todos nosotros y nuestra comunidad. ¿Sí? Queremos darle lugar a las preguntas que puedan surgir de parte de ustedes. Estamos dispuestos para ellas. También en el chat les voy a colocar un link para poder llenar la asistencia, para que nos puedan colaborar con esto. Les agradecemos mucho su asistencia. Quedamos atentos. Recuerden que pueden escribir sus preguntas en el chat para que la doctora nos pueda responder. Aprovechamos la oportunidad para invitarlos a nuestra jornada de vacunación que vamos a tener aquí en el colegio el día 30 de noviembre de 8 a 12 en el servicio médico, donde vamos a proporcionar
por parte de la ES de la ERA, la vacuna para las niñas de 9 a 17 años y los niños exclusivamente de 9 años. Doctora Heidi, tenemos aquí una pregunta de por qué en el colegio se va a brindar la vacunación solamente para los niños varones de 9 años. Como lo mencioné en la charla, la aprobación del gobierno es que está cubierta por el gobierno dentro del plan de inmunización que se denomina PAI, solamente para niños de 9 años. Los que estén por encima de esa edad no están cubiertos por el plan de inmunizaciones y los padres tendremos que costearlas. Muchas gracias. Bueno, hasta el momento no tenemos ninguna inquietud, doctora. Bueno, veo acá un comentario en el chat. Mi hija apenas tiene 9 años y le pusimos ya la primera dosis. Los felicito. Eso es lo que hay que hacer, iniciar esa vacunación a esa edad. Ya no necesitarías colocarle una segunda dosis porque al vacunarse entre 9 y 14 se recomienda una dosis. Sí, por eso te digo, ya el esquema cambió a partir del 30 de septiembre y solamente quedamos con una dosis para niñas de 9 a 17. Lo ideal es que las que estén por encima de los 14 reciban 2, pero hay dos cosas. Una son las políticas gubernamentales, que son las políticas de salud pública que nos dan las directrices de cómo actuar. Estas directrices cambiaron para nuestro país en septiembre. Vieron que les mostré que empezamos en 2012 con 3 dosis, 0, 2 y 6. En 2013 pasamos de 0, 6, 60 meses. Y en 2018 reaparecimos con 2 dosis, 0 y 6 meses. Desde septiembre de este año, con base en toda la evidencia científica, se estableció que quedamos con dosis única. Por lo tanto, si tu niña tiene 9 años y ya recibió una dosis de vacuna, no necesitaría colocarse el refuerzo. O la siguiente dosis, perdón, porque en esta vacuna no hablamos de refuerzo y no está establecido que necesitemos refuerzo. De antemano, les agradecemos a todos por su disposición en tiempo. Esperamos que haya sido lo más placentera y sobre todo explícita posible. Aquí le mandan a decir, doctora, que una excelente conferencia, muy clara la información, muchas gracias. Le agradecemos de parte del Servicio Médico su disponibilidad y esperamos contar con todos ustedes para nuestra jornada de vacunación que vamos a tener en el Servicio Médico el 30 de noviembre. Muchas gracias a todos, quedamos atentos. Muchas gracias a ustedes. Hasta luego. Hasta luego.